Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Música Press y estoy sumamente contenta de recibir por primera vez en nuestro espacio al cantautor uruguayo Daniel Drexler. Buenas noches. Buenas noches, querida. Encantadísima de conectar con usted a través de la plataforma de Zoom y de conocer su música en estos tiempos de confinamiento. Actualmente está trabajando en su álbum, el que va a lanzar próximamente, titulado Aire. Conocimos de su propuesta con el primer sencillo Salvando la Distancia, que fue lanzado hace aproximadamente un mes y medio, y ahora nos presenta Mariposas. Así es, un disco que grabamos antes de que empezara la pandemia y de golpe, bueno, en marzo arrancó toda esta locura, Sí. Aquí en Montevideo fue 13 de marzo y a partir de ahí empezamos a lanzar las canciones de a una, lanzamos ya 3 singles y el último que lanzamos fue Mariposas y bueno, estoy ya deseoso de poder volver de vuelta arriba de los escenarios. Ya aquí en Uruguay de a poquito se van abriendo las salas, así que el 5 de septiembre voy a estar presentándolo en Montevideo. Muy Pero bien. los toques fuera de Uruguay quedan para más adelante. Muy bien. Háblanos un poco de Mariposas. Salvando la Distancia, hablaba mucho evidentemente de la distancia, de lo que estamos viviendo actualmente. Me imagino que fue coincidencial. Sí, porque la canción la grabé antes, yo la había escrito para mi hija pequeñita, para compensar las ausencias en las giras, Sí. y de golpe en medio de esta situación, bueno, agarró otra dimensión. Ya son distancias, no de personas que están en países diferentes, a veces distancias de personas que están en la misma ciudad. Por ejemplo, Sí. la distancia que tengo con mi padre, que vive aquí en Montevideo, a 4 cuadras de casa, y hace 3 meses que no lo abrazo, ¿no? Es muy difícil. Y Mariposas, ¿cuál es la historia de Mariposas? Bueno, toda la vida, cada vez que me encontré en una encrucijada, el entorno me decía, tranquilo, pensá con la cabeza, no tomes decisiones apresuradas. Y la verdad, todas las encrucijadas de mi vida las resolví con lo que me decía un cosquilleo aquí en la boca del estómago, ¿no? Con un revoloteo de mariposas en el plexo solar. Aprendí con el tiempo de que las decisiones importantes, al menos yo, las tomo no racionalmente, las tomo siguiendo un instinto, algo que me dice el cuerpo. Okay. Y bueno, hasta ahora he tenido suerte, así que le hago caso, cada vez que aparece ese cosquilleo le hago caso. El disco Aire, ¿qué número es de su discografía? Es el 8º disco. Qué interesante. O sea que tiene ya muchos años en el mundo de la música. Y unos cuantos añitos, sí. Unos cuantos añitos y siempre con la misma alegría, siempre con las mismas ganas, siempre con las mismas ganas de componer, de grabar, de salir a tocar en vivo. La verdad que es una profesión que abracé tardíamente. Sí. Y sí, la abracé, o sea, terminé de dedicarme profesionalmente a la música recién a los 30 años. Pero siempre estuvo ahí y hoy en día celebro haber decidido venir para este lado. Pero entonces coincide con lo que pasó también con su familiar. No sé qué tan cercanos son, pero me imagino que es familia de Jorge Drexler. Es mi hermano. Ah, no sabía. Oh, qué bien. Mi hermano mayor en realidad, ¿no? Jorge es el hermano más grande, somos 4 hermanos, yo soy el tercero. Y sí, tuvimos procesos muy similares, sí. Eso nos unió mucho, desde chiquitos ya, en casa, una casa de padre y madre médicos, otorrinolaringólogos, sí. Bueno, ir de a poquito torciendo ese rumbo que estaba de alguna manera marcado para nosotros y seguir justamente lo que me decía el revoloteo de mariposas en el estómago, sí. ¿No? La emoción, el impulso primario, eso me llevó hacia el lado de la música y bueno, hoy estoy aquí. Es increíble la historia porque es sumamente parecida, porque él también llegó tarde, él considera que llegó tarde también a la música. Somos en general los 4 hermanos de maduración tardía, ¿no? Yo estoy recién con 50 años saliendo de la adolescencia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues, qué bueno que... Yo creo que al final nunca es tarde, porque la calidad de su música y la de toda su familia, pues, está ahí totalmente impregnada, ha llegado a conectar con muchísima gente, ha influenciado a otros artistas también. Entonces,
Yo entiendo que fue más que nada un largo tiempo de preparación. Puede ser, puede ser. También pasa que hoy en día la gente vive más tiempo, ¿no? Si vos pensás que los Beatles estaban ya tocando profesionalmente sus primeros discos con menos de 20 años, eso hoy es raro que pase. Yo creo que es un proceso no solo que me pasó a mí y a mi entorno familiar, sino que es una cuestión generacional también. En la Edad Media la gente vivía 30, 40 años, entonces la vida se resolvía más rápido. Y en los últimos 100 años, de golpe, duplicamos la expectativa de vida. Entonces es lógico que los procesos ahora lleven un poco más de tiempo y que a veces la gente llegue a sus verdaderas profesiones o a sus verdaderas vocaciones a los 30 y pico, 40 años. Es así. ¿Cómo define su sonido? Yo básicamente lo que hago es canción de autor. Tengo muchísima influencia en los géneros de raíz regionales del Río de la Plata, de esta zona que está formada por el sur de Brasil, Uruguay y todo el centro de Argentina, pero tengo la antena abierta hacia lo que pasa en todo el mundo. Entonces hay influencias de música anglosajona, de música clásica, de rock, de música electrónica, de reggae, de cuestiones que vienen más del Caribe también, de cuestiones que vienen de Brasil, cuestiones que vienen de Argentina. O sea, sobre una base de influencias de géneros de raíz regionales, se mezcla todo esto otro que voy absorbiendo, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿De qué manera su música ha conectado con Brasil? Veo mucha influencia de Brasil en sus últimos trabajos. Uruguay es un país que tiene una frontera viva, muy grande con Brasil. Tiene una conexión muy potente, pero nosotros nos criamos escuchando música brasilera, viendo cine brasilero, leyendo literatura brasilera, consumiendo básicamente, siendo consumidores pasivos de toda la maravilla cultural que tiene ese gigante para ofrecernos. Yo nunca me hubiera imaginado, ni en el más remoto de mis sueños, de que hoy en día iba a poder estar dando conciertos en San Pablo, en Río de Janeiro, en Porto Alegre, en Curitiba, en Salvador. O sea, jamás me hubiera imaginado que iba a ser posible desarrollar mi carrera del otro lado de la frontera, y eso por suerte empezó a pasar hace 15 años y hoy en día se ha transformado en una realidad muy potente. Yo tengo un vínculo muy fuerte hoy en día al punto de que mi oficina de management está localizada en Brasil. Sí. Es sumamente interesante y también el crecimiento que ha habido allí de manera, yo diría que hasta desproporcional en los últimos 5 años la música, pero no solo la de allí, sino que también ellos han acogido, por ejemplo, puedo mencionar mi caso, han acogido perfectamente la música dominicana, específicamente la bachata. Claramente. Brasil durante mucho tiempo actuó como una especie de autista, ¿no? Como si fuera una isla dentro de Iberoamérica, pero en los últimos 15, 20 años empezó un proceso de apertura y de interés de parte de ellos hacia lo que pasaba en el resto de Iberoamérica y para conocer lo que pasaba con la música en México, lo que pasaba con la música en Argentina, en Colombia, en Perú. Y bueno, en ese marco también es que se dio esta posibilidad que se abrió para mí y para algunos colegas más aquí de Uruguay de empezar a llevar nuestro trabajo también a Brasil. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y cuando retornemos vamos a escuchar en directo la música de Daniel Drexler aquí en Música Press. No se muevan.